dado f de x, y determina las derivadas imparciales para hallar la f parcial. Con una especificación igual a x, diferenciamos f con respecto a x tratar y es una constante. Sin embargo, antes de empezar, necesitamos escribir la raíz cuadrada usando el exponente irracional de la mitad que indica f de x, y es igual a 5 veces la cantidad. 2x del cuarto menos 5 y en cubos. Más 2x al cuadrado en cubos, altere la potencia de la mitad positiva. Para encontrar ambas derivadas parciales, usaremos la derivada. La fórmula que se muestra aquí a la derecha, que es la regla general de la potencia o la regla de la potencia con la regla de la cadena. Sin embargo, en este caso, tu primo será una derivada parcial. De nuevo, para encontrar el parcial de f con la especificación a x, diferenciamos f con la especificación a x. Tratar y es una constante. Para empezar, tenemos 5 y luego multiplicamos por el exponente de la mitad y luego tenemos la base de 2x a la cuarta menos 5 y en cubos más 2x al cuadrado y al cubo. Elevado a la mitad menos 1, que es menos la mitad. Y luego multiplicado por la derivada de la base, que en este caso es derivada parcial de la base con una especificación de x, lo que significa diferenciamos 2x de la cuarta menos 5, y cúbico más 2x y al cuadrado cubo con una especificación de x. Tratar y es una constante lo que nos da multiplicado por la derivada de 2x al cuarto con una especificación igual a x, que es 8x al cubo menos la derivada de un cubo de 5 y con un spec a x, que es 0 porque estamos tratando y como una constante y, a continuación, sumamos la derivada de 2x cuadrados del cubo y con una especificación a x. Tratando y es una constante. Lo que indica que multiplicamos por 2, lo que nos da 4x elevado a 2 menos 1, que es simplemente sí en cubos. Y ahora empecemos a simplificar. Vamos a escribir este formulario de infracción. En el numerador tenemos un factor de 5. Moveremos esta cantidad al denominador, lo que cambiará el sonido de la mitad del depósito de exportación, que luego se escribirá como raíz cuadrada. Volveremos a eso. Nosotros también tenemos 8x cúbicas más 4y cúbicas en los nume plus. Adelante, factoriza esto. El máximo común factor es 4x, lo que nos da 4 veces x, y luego multiplicado por 2x al cuadrado. Más mi cubo. En el denominador, tenemos un factor de 2 partiendo de la mitad y, de nuevo, moviendo esta cantidad al denominador. El exponente cambia a la mitad positiva, que equivale a la raíz cuadrada de la cantidad 2x a la cuarta menos 5 y en cubos. Más 2x al cuadrado y en cubos. Observe que podemos simplificar 4 y 2. Comparte un factor común de 2, 1, 2 y 2, 2, 2 y 4. Escribamos la forma final como 5 veces 2x es 10 veces la cantidad 2x al cuadrado más y al cubo todo dividido por la raíz cuadrada de la cantidad, 2x del cuarto menos 5 y al cubo, más 2x al cuadrado y al cubo. Y ahora, para determinar el parcial de f con respecto a y, diferenciamos f con respecto a y ahora, tratando x como una constante. Así que empezamos tenemos 5. Y luego multiplicamos por 1 la mitad multiplicado por la misma base de 2x a la cuarta menos 5 y al cubo más 2x al cuadrado y elevado a la potencia de la mitad menos 1, que es menos la mitad. Y luego multiplica el parcial derivada de la base con respecto a y, lo que significa que diferenciamos 2x el cuarto menos 5 y al cubo, más 2x al cuadrado el cubo y con respecto a y. Si ahora tratamos a x como una constante, tenemos multiplicado por la derivada de 2x. El cuarto de la y espectral es 0 porque están tratando a x como un constante menos la derivada del cubo de 5 y con la y espectral, que es menos 15 y al cuadrado. Y luego más la derivada de 2 cubos de x cuadrados, y con una y espectral tratar x como una constante, lo que indica que ahora multiplicamos por 3 y luego restar 1 del exponente en y, lo que nos da 6x al cuadrado y al cuadrado. Y de nuevo, esto simplifica. En el numerador tenemos un factor de 5, y luego tenemos menos 15 y al cuadrado más 6x al cuadrado y al cuadrado, lo que una vez más se factoriza. El mayor común el factor es 3 y al cuadrado. Si factorizamos 3 y al cuadrado, nos queda menos 5 más 2x al cuadrado, lo que nos escribirá 2x al cuadrado menos 5. En el denominador tenemos 2.
Y entonces esta cantidad tendría un exponente de la mitad positiva en el denominador, que puedes escribir ahora como la raíz cuadrada de la cantidad 2x a la cuarta menos 5 y en cubos, más 2x al cuadrado y en cubos. Nada más simplifica, pero multipliquemos 5 por 3 y al cuadrado. Y escribe el parcial de f con respecto a, y como 15 y al cuadrado multiplicado por la cantidad, 2x al cuadrado menos 5. Dividido por el producto de 2, y la raíz cuadrada de la cantidad 2x al cuarto menos 5 y al cubo, más 2x al cuadrado y al cubo. Espero que te haya resultado útil.